Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenida. Mi nombre es José. Estamos en Maratón Geek, chavales, el día de hoy para hacer la octava y última review de esta gran serie. Estamos hablando de Wonderful, chavales. De Wonderful, que está disponible en la plataforma de Netflix, serie surcoreana, de comedia, superheroica, de drama. Muy buena serie, entretenida del primer episodio hasta este último, chavales. Vamos a hacer la review sin spoiler y después con spoiler. Chavales, así que let's go. Primero comentar, analizar y vamos a video reaccionar principalmente a cada uno de los frame por frame de lo más importante de este capítulo, este octavo. Es el capítulo más largo, creo que dura 1 hora y media. Calculo que dura 1 hora y media por lo menos. Exactamente, dura por lo menos 1 hora y 26 minutos, por lo menos 1 hora y 26 minutos, casi 1 hora y media, chavales. Un increíble capítulo, un increíble final. Ahora vamos a analizarlo primero sin spoiler y después con spoiler. Antes de comenzar, me gustaría informarles que todas las reviews de cada uno de los episodios de esta increíble serie están disponibles en mi plataforma de YouTube bajo el nombre de Marathon Geek. Está dentro de lo que es la búsqueda de las playlists, está en nombre de The Wonderful, chavales. Así que si quieren verla, están todos los episodios del primero al octavo, un momento que la suba. Así que, chavales, let's go. Comenzamos. Comenzamos, chavales. Tenemos muchos cierres de historias y posiblemente posibles comienzos. Eso después lo analizaremos cuando lo que es la parte con spoiler. Primero, principal, me gustaría decir que me pareció un increíble final de cada uno de los personajes posiblemente antagónicos de esta serie. Estamos hablando del personaje del científico en jefe, el personaje de los tres seguidores del científico, los tres hijos, los tres niños que en su momento fueron manipulados de modo científico para darles superpoderes, que lamentablemente ese mismo poder los va matando poco a poco. Vemos el desarrollo de cada uno de esos tres personajes, me pareció increíble, fatal. Vemos cómo es su relación ante tanta miseria del mundo y ellos mismos aislados y ellos mismos desprotegidos y que fueron sometidos a tan crueles experimentos, chavales. Es por eso mismo que el desarrollo de esos tres personajes me pareció increíble, chavales. Por parte del personaje de Woon-ho, chavales, la verdad que me pareció también increíble. Increíble cómo fue desarrollado todo su arco desde que finalizó, por ejemplo, el séptimo episodio y todo este episodio también, chavales. Y el final me pareció increíble, chavales. Increíble. Por supuesto, estamos hablando del personaje de Robin, estamos hablando del personaje de Shiny, estamos hablando del personaje de Kyung-ho. También esos tres personajes, el trío, digamos, de amigos, podría decirlo, distópicos, podría decirlos bichos raros de la ciudad, que todo el mundo los conocen no por cosas buenas, sino posible por cosas o negativas o neutras. En el caso de Robin, estamos hablando aquí, a Shiny la conocen como la catastrófica, a Kyung-ho lo conocen como la pesadilla y a Robin lo conocen como el títere y a Won-ho lo conocen como el propio Kyung-ho le dio el nombre de bufón. Entonces ahora pasó a ser maestro y ahora chavales. Así que podemos verlo, analizarlo. ¿Cuál es el plan final que va a llevar a cabo la Iglesia de la Salvación? Vemos el rol de la abuela en todo esto. Tenemos varias escenas de pelea y de acción increíble, increíble, chavales. Algo que no me gustó, por ejemplo, del final de Bon Appetit, la pelea final, porque esta confrontación entre varios soldados y que se le sumara todo el chef, todo el grupo con peleas artesanales, me pareció ridícula. En este caso tenemos muy buenas peleas, muy buenas escenas de CGI, los efectos correspondientes en los poderes me parecieron geniales, chavales. La verdad que no tienen nada que envidiarle a cualquier producción que pueda llegar a venir de aquí de Occidente, principalmente de Estados Unidos o de Europa. Estamos hablando de series como yo podría decirte yo que sé, las series que están viendo ahora, por ejemplo, de Daredevil o una cosa así, no tiene nada que envidiarle en términos de CGI y en términos de egos. La verdad es que me pareció increíble. Por supuesto, capaz tendrán alguna diferencia, alguna tesis, alguna partitura diferente a lo que se produce, digamos, en lo que es Estados Unidos y toda la parte de Hollywood en relación al mercado asiático, pues yo creo que tiene otra tinte menos trágica y más
enfocada a ciertos puntos, chavales, aunque en este último capítulo se notó mucha tragedia, principalmente, como dije anteriormente, de los personajes que son los seguidores del científico, los hijos, en cierto modo decirlo, de científicos. Me pareció genial. Vamos ahora sí a pasar la review con spoiler. Con spoiler, esto a mencionar, chavales, como les decía anteriormente, cada uno de los personajes en que son antagónicos, que estamos hablando del científico, vemos el final y vemos el no final del científico en esa escena postcrédito. Me pareció increíble. También tenemos escenas de el final de dos de los tres, porque si no me equivoco, la que manipula la mente sigue con vida. Veremos si puede o no vivir por mucho tiempo, debido a que sobreutilizó su habilidad. Y eso me pareció increíble, chavales, que no lo noté al principio. En el séptimo episodio no lo noté. Y en este episodio lo noté muchísimo, chavales. ¿Cuál es el efecto secundario que padece la protagonista que manipula, digamos, lo que es el cerebro, que es el envejecimiento, chavales? Qué rápido envejece a medida que va utilizando su habilidad, chavales. Por el lado de... Me pareció increíble también el lado de el personaje o la personaje que utiliza la capacidad de crear realidades o ilusiones. Eso me pareció increíble. Me pareció increíble el efecto que utiliza a la hora de tomar el cuerpo de Cheney, de crear la ilusión que es Cheney. Y por supuesto que el hecho de que utilice un arma contra el personaje de Kyung-ho, quien supuestamente era su amigo y quien era gran efecto, chavales. Vemos el recuerdo de Kyung-ho de Woon-hon con respecto a este personaje cuando eran niños, y que ella se preocupaba de todos los niños, que sean felices, que sonrieran, no tan solo de eso. Me pareció increíble, chavales. El pasado de este personaje de la que crea ilusiones me pareció increíble, chavales. Podemos ver la muerte del personaje que crea ilusiones, podemos ver la muerte del personaje que manipula la gravedad, podemos ver la muerte del personaje del científico y vemos más desarrollo, chavales. Vemos cómo la Iglesia de la Salvación crea el plan a la hora de poder utilizar todos los líquidos mutágenos y cómo lo piensa utilizar sobre la propia población de la ciudad de Hanseong, chavales. Así que muy copado, chavales. Let's go. Comenzamos con la review del octavo episodio, último episodio, cierre de temporada. Y posiblemente, si todo va bien, posiblemente tengamos una segunda temporada, principalmente por el final de esta temporada, chavales. Copadísimo, chavales. Mucha secuencia de acción, muy entretenido, chavales. Podemos ver aquí la confirmación de la muerte del personaje que maneja la gravedad por el uso excesivo de sus habilidades. Podemos ver aquí cómo el personaje que manipula el cerebro no está presente, chavales. Podemos ver aquí que el personaje de Kyung-ho le confiesa cuáles son los planes de la Iglesia de la Eternidad, al punto tal de decirles que van a provocar el apocalipsis en la ciudad, rociando el químico, el mutágeno que provoca las mutaciones genéticas dentro de cada una de las personas. Lo peor no es eso, lo peor es que tras cada niño que obtiene superpoderes, hay muchos niños que mueren porque no son capaces de soportar el mutágeno dentro de su cuerpo. Por lo tanto, para cada niño hay muchos niños que mueren, chavales. Eso me pareció muy zarpado, chavales. Qué zarpado. Podemos ver aquí cómo de pronto rodean al personaje de Cheney y de Kyung-ho la horda de seguidores de la Iglesia de la Salvación. Podemos ver en algunos casos cómo están, en cierto modo, siendo sometidos por ellos. Esto me pareció zarpadísimo, chavales. Esto me pareció zarpadísimo. Una tez cómica, cómo le interrumpía constantemente, porque solo a mí me tratan como un perdedor. Dice, qué zarpado, chavales, qué zarpado. Por lo menos acá sale el personaje de Kyung-ho y podemos ver aquí al personaje de Cheney enfrentándose a la adversidad. ¿Y dónde fue a parar el personaje de Kyung-ho? Directamente en su casa. No, en la casa de Robin. Podemos ver aquí por esto acá arriba, en la casa de Robin, chavales. Así que, copado. Podemos ver aquí las señales de que están siendo manipulados. Que está zarpado, chavales. No son muchos, se los repetí. Y podemos ver esta secuencia donde ingresa la ayuda, los refuerzos, y podemos ver aquí mucha interacción. Por este lado me pareció increíble.
Podemos descubrir una debilidad en la habilidad de manipular el cerebro. Podemos ver que a través de un megáfono utiliza una onda de radio, calculo que debe ser que puede interferir entre el poder de la personaje que manipula el cerebro y los que reciben la manipulación del cerebro. Chavales, me pareció copado. Vemos aquí como poco a poco van recuperando el sentido. No obstante, podemos ver aquí este encuentro me pareció muy cómico, chavales, como la abuela recrimina que está hecha polvo, como si fuera una vagabunda, como si hubiera dormido en la calle un par de días. Y el personaje de Cheney le recrimina a la abuela que está con muchas ojeras y por qué no duerme, chavales. Podemos ver esta imagen increíble. Esta imagen es increíble, chavales. Podemos ver aquí que algo se aproxima y pueden descubrir que ya no están más manipulados, chavales. Esta parte me pareció también genial. Vemos cómo en cierto modo el personaje de Wun-Ho enfrenta a científico que realizó experimentos en él y en todos los niños, a quien él en cierto modo por un concepto de negociación entregó a Cheney a cambio de saber quién era su madre. Podemos ver aquí que en cierto modo él toma una postura más filosófica, mirando como en cierto modo a la humanidad desde una altura que tal vez él mismo se puso, de un trono que él mismo se dio, o con un acantilado que él mismo se colocó, porque ve como el mundo está defectuoso y él puede salvarlo. Y la forma de salvarlo es rociándole el químico, chavales. Esta secuencia de acción me pareció genial, chavales. En cierto modo, él va a utilizar, podemos ver aquí, ese niño fue el único producto significativo. ¿Cuál es el rol y la importancia del personaje del niño de la eternidad y del corazón que tiene Cheney, chavales? Es increíble. Deja de darle tantas vueltas. Estás enfermo. Y acá dicen, los que murieron son mucho más de los que sobrevivieron. Esto es lo que comentaba anteriormente, el hecho de que muchos niños fueron sometidos a experimentos y muchos niños murieron en el proceso, mientras que unos pocos resultaban con efectos o poderes, otros morían directamente, chavales. Es capaz que zarpado, chavales. Vemos por aquí el contexto filosófico y esta es cuando empieza la intención por parte del personaje de Wun-Ho de que va a liquidar. En cambio, está siendo rodeado por un gran batallón controlado por el personaje de Lava Cerebro, chavales. Podemos ver aquí este concepto. Esta secuencia me pareció genial, chavales. Y podemos ver aquí cómo da la señal de que disparen. Aunque me pareció raro, porque este personaje anteriormente estaba en la iglesia. Fue tan rápido para ir. Eso me pareció bastante raro. Están muy cerca uno del otro, porque la verdad que este está mirando cómo moría su hermano en cierto modo. Y al cambio acá vemos cómo utiliza, chavales. Podemos ver aquí esta secuencia de acción genial, chavales. Pero pasa lo que tendría que pasar y que utiliza su habilidad de la telequinesis, chavales, para parar lo que son las balas. Esta secuencia me recordó mucho a Neo en la segunda película de Matrix, donde a Neo lo acribillan lo que es el disparo y él levantando la mano simplemente detiene las balas en el aire, chavales. Me pareció genial esta secuencia, chavales. Me pareció increíble. Qué copado. Mientras tanto, vemos esta secuencia como todas las balas están en el aire. Qué buena secuencia, chavales. Vemos esta buena secuencia y podemos ver aquí cómo se dispone a devolvérsela como corresponde. Devolverle las balas que ellos mismos enviaron y por lo tanto cualquier daño que provocaron es culpa de esos, chavales. Pero no obstante, podemos ver que la figura de padre, el científico a cargo, recibe un disparo. Y podemos ver aquí esta parte me pareció también genial, chavales. Esta parte me pareció genial y posiblemente que esté en la miniatura. Posiblemente esté en la miniatura porque mirá que es buen fotograma, chavales. Podemos ver al científico en jefe acá arrodillado mientras que Wun-Ho está observando desde arriba, chavales. Qué zarpada. Por favor, quédate aquí. Y vemos por un cierto modo cómo Cheney busca inspirarse para viajar con el padre, con el maestro que con el padre, con la figura del maestro. Y lamentablemente solo puede hacerlo mientras que su corazón late muy fuerte y no tiene no le queda más sobrecito de café para impulsarlo, chavales. Por lo tanto, decide tomar la opción B, que es un recuerdo que acelere su corazón, que es el recuerdo del beso de Bunko con
que le dio a Cheney, chavales. Podemos ver aquí la leve sonrisa. Qué zarpado, chavales. Podemos ver aquí, esta vergüenza me pareció genial, chavales. Podemos ver al personaje de la abuela enfrente que quedó alucinando, chavales. Quedó alucinando. No obstante, como buena heroína que es, ante una persona que está sufriendo, decide salvar, chavales. Como va constantemente llegando al área de la explosión y se va encontrando con heridos, chavales. Pero podemos ver que no encuentran al maestro, chavales. No encuentran al maestro. Qué zarpado, chavales. Esta secuencia también me pareció genial, donde vemos el personaje que manipula el cerebro, tratando de salvar a la figura de padre. Esto es lo más relevante que le da esta pequeña cantidad de componente. Calculo que le quedó de lo que le sacaron de sangre de a Cheney. Eso me pareció increíble. No solemos que en el 7º episodio el personaje de la figura del científico, la figura del padre, terminó sonriendo. Yo calculo que en ese caso obtuvo un éxito en sus resultados. Es por eso que fue su sonrisa. Pero en cambio tenemos aquí la idea de que la figura del padre murió, chavales. Podemos ver aquí que cómo dejó de latir su corazón y podemos ver, chavales, cómo en cierto modo la figura de la que lava los cerebros en cierto modo toma el mando de la operación, toma las decisiones más claves, principalmente no comentándole a su hermana que el padre había muerto y que su hermano, el que manipula la gravedad, también había muerto, chavales. No obstante, tenemos la figura esta, chavales, que me pareció que tiene una habilidad bastante recontra grotesca, chavales. Podemos ver aquí cómo se le salen gusanos de la mano, pero estos gusanos tienen la capacidad de poder oxidar cualquier tipo de objeto, chavales. Eso me pareció genial, chavales. Genial. Qué copado, chavales. Podemos ver aquí que, en cierto modo, esto no nos damos cuenta ahora, después nos vamos a dar cuenta que utilizan el lavado de cerebro en Wong-Hong, chavales. Dijo que planeaban asociar a esta parte, no me pareció increíble, chavales. Cómo viene ella con el pequeño muñeco llevando su mano y todos los seguidores de la Iglesia de la Salvación se arrodillan ante ella, chavales. Podemos ver esta secuencia, no te metas con mi familia. De pronto podemos ver cómo utiliza su habilidad con todos los que están rodeando. Esta secuencia también me pareció increíble. Qué zarpado, chavales. Qué zarpado cuando el personaje de Cheney entra con esa pala gigante. Me pareció increíble, aunque bastante lenta, chavales, porque por acá mismo si le disparan le dan de lleno, chavales, así que me pareció bastante lento. Vamos a adelantar un poquito, porque si no se va a hacer eterna la review, y la idea no es que sea eterna, sino que sea disfrutable tanto para ustedes como para mí, porque la verdad es que yo disfruté este capítulo increíble, aunque es un capítulo demasiado largo, tiene 1 hora 20, básicamente parece una película en cierto modo. Podemos ver aquí que están preparando el desfile del año nuevo, preparando el desfile cuando llega el personaje de Kyung-ho para informarle de que están en grave peligro de la mano de la Iglesia de la Salvación, pero como podemos ver que lo llaman la pesadilla, y la idea que le llaman la pesadilla es por algo, porque él piensa lo peor de todo, y esto básicamente es la cuenta de Pedro, ¿cómo era? Pedro y el lobo. La idea que el Pedro dice constantemente al pueblo que lo va a atacar, que viene una manada de lobo y nunca llega, hasta que el día viene la manada de lobo y cuando Pedro le informa nadie se lo cree, chavales. La idea es eso, chavales. O Pepe el lobo, Pedro el lobo, algo así era. Pero la idea es eso, chavales, que nadie le cree. Inclusive el mismo concepto apocalíptico queda en ridículo con la sociedad, queda en ridículo ante la figura de su esposa y la figura de su hija, chavales. Podemos ver aquí un reencuentro del personaje de Cheney, Robin y Kyung-ho, chavales. Podemos ver aquí que toman la determinación que si nadie les va a creer, ellos van a salvar a la ciudad. Van a buscar dónde están los líquidos, chavales. Los líquidos, chavales. Podemos ver aquí que empiezan a buscar camiones y no lo pueden encontrar, chavales. No lo pueden encontrar. Pero si querés tenemos amigos, siempre te quejas de todo. Podemos ver aquí, ya está llegando. Podemos ver aquí que llega el desfile donde está el personaje de la hija de Kyung-ho, a lo que él termina. Me pareció bastante copado, chavales. Esta parte me pareció bastante copado y hay una gran producción detrás, chavales, porque todo esto son extras, chavales. Todo esto son extras. Y por aquí llegan para encontrarse con el maestro, chavales. La figura del maestro. Cuando lo hizo, esta parte me pareció genial, chavales.
Esta parte me pareció genial, cómo van los dos corriendo hacia el maestro y de pronto decide el maestro atacarlo, chavales. Atacarlo directamente a la cara, chavales. Vemos el personaje de Robin cómo es expulsado hacia atrás, chavales. Mientras tanto, el personaje va utilizando su telequinesis para atacar a Cheney. En este caso, va a lanzar un vehículo hacia ella, chavales. Qué zarpado, chavales. Qué zarpado. Qué zarpado. Y cuando vemos en el peor momento, Robin decide estar muy enojado, chavales. De estar muy, muy enojado y enfrentar justo al chavales. Ante todo esto, empiezan a volar autos, chavales. Podemos ver aquí como una leve sonrisa de la hija determina que va a salvar a la ciudad, chavales, porque mi hija es la mejor, dice. Qué increíble, chavales, qué increíble. Papá lo que va a hacer de paraíso, chavales, me pareció increíble. Qué zarpado. Podemos ver aquí Bank. La idea principal, este mismo que deduce quién y cómo van a hacer que van a distribuir los líquidos, chavales, a través de la ciudad. Esta parte de la secuencia me pareció genial, chavales. Esta parte me pareció genial, boludo. ¿Viste? Como de pronto mirando hacia arriba, vi cómo pasa un auto arriba de un edificio que zarpado. Y empiezan a caer autos, empiezan a caer cosas. Y me recordó mucho esta secuencia a la película La Guerra de los Mundos. ¿Te acuerdan La Guerra de los Mundos? Cuando en cierto modo la cámara sigue a un personaje, en el caso era el personaje de Tom Cruise, mientras que todo a su alrededor se iba despedazando, mientras que todo a su alrededor se iban volando cosas. La verdad que me pareció increíble este plano secuencia, chavales. Podemos ver aquí la pelea con el personaje de Robin, mientras tanto el personaje de Cheney está siendo atacado. De pronto, Wong-Ho presiona el cuello de Cheney mientras que está siendo manipulado. Podemos ver aquí cómo está siendo manipulado por la que lava los cerebros, chavales. Qué zarpado, chavales. Qué zarpado. Y la verdad que la única opción de poder sacar del lavado de cerebro fue la opción número 1, que es transportarlo a un lugar que no lo pueda manipular, chavales. Esa idea me pareció increíble, chavales. Podemos ver aquí cómo pudiste hacerme eso, chavales. Y podemos ver aquí en la brazo de zarpado. Ante esto, el personaje que manipula el cerebro decide hacerlo a gran escala, chavales. Manipulando el cerebro de todos los que están ahí, chavales. Porque van para allá. Qué zarpado, chavales. Qué zarpado. Me encantó porque manipulan a todos menos a esto, chavales. Menos a eso. Calculo que no la puedo manipular antes. Qué zarpado. Y acá viene lo que es la principal secuencia de acción. Increíble. Podemos ver aquí la separación por parte del personaje de Kyung-ho con su esposa y su hija, chavales. Podemos ver algo clave que es lo que ocurre acá, que después va a denotar que el personaje de la hija de Kyung-ho usa auriculares. Eso le da algo que ningún otro ciudadano en la ciudad puede ser, chavales. Increíble, chavales. Podemos ver aquí preparándose para la pelea que se avecina, chavales. Podemos ver aquí cómo se acercan muchos, pocos, bastante, chavales. Una horda constante de personas siendo manipuladas, chavales. Una persona siendo lavadas de cerebro, chavales, que lo atacan constantemente mano a mano. El CGI me pareció genial, los efectos prácticos también, increíble, chavales. Muy buenas escenas de pelea. Vemos por aquí el CGI aplicado, el personaje, la verdad que me pareció el más inútil, me pareció el más relevante porque en cierto modo termina salvando a muchos. Vemos ver aquí cómo puede utilizar su gravedad en cierto modo, no tan porque vemos que aquí como le pasa la habilidad de poder pegar todo de él al objeto que tiene atrás, chavales. Que está zarpado, chavales. Podemos ver aquí las constantes escenas de pelea y podemos ver aquí esta escena cómica. Increíble, chavales. Increíble, chavales. Vamos a repercutir un poquito más. Esta parte también pareció genial. Qué zarpado, chavales. Vemos cómo van panando mano a mano, como plano a plano utilizan sus habilidades. Eso me pareció increíble, chavales. Qué zarpado, chavales. Eso en cierto modo puede decirse que fue en el round 1, chavales. Fue el round 1 y me encantó, chavales. Me encantó, chavales. Porque acá se dan cuenta que esto no tiene un fin, salvo que encuentren a la persona que manipula los cerebros. Y es el Kyung-ho, el encargado de encontrar a la persona que manipula el cerebro, y Robin y Cheney, los encargados de encontrar el camión con los líquidos, chavales. Podemos ver aquí que van a hacer los fuegos artificiales, pero no obstante no es ahí, chavales. Qué zarpado, chavales. Y aquí encuentran, tenemos el personaje de Kyung-ho junto enfrente al personaje de
de quien manipula el cerebro. Esto me pareció copado, chavales. Cada vez más envejeciendo. Aunque su cabello envejecía, su rostro no. Aunque está más pálido, pero su rostro sigue estando sin ningún tipo de arruga, chavales. Eso me pareció copado. ¿Cómo resiste Kyunho a la manipulación del cerebro también, chavales? Qué zarpado, chavales. No obstante, podemos ver que aquí, pues ahora, hoy vas a saber lo que es voz. De otro modo, cómo me recuerda a Usopp, chavales, cómo me recuerda a Usopp este personaje, me parece increíble, chavales. Qué zarpado, chavales. Continuamos con más, chavales. Y podemos ver aquí que le confiesa lo mal que está pasando todo, chavales. Confiesa la muerte del padre, confiesa la muerte de su hermano, quien manipula la gravedad. Confiesan todo, chavales. Y que debe seguir con los pasos y con el designio, chavales. Qué zarpado, chavales. Esta parte me pareció genial. Podemos ver el personaje de Chani acercándose a Junko. Qué zarpado, chavales. Pero no obstante, vemos que algo está raro. Vemos que algo está pasando cuando de repente vemos que el personaje de Chani le apuñala al personaje de Gunho, chavales. Vemos aquí que el personaje, no obstante, vemos que le da un beso. Eso me pareció bastante entretenible. Qué zarpado, chavales, qué zarpado. Ella observando a la distancia. Vemos como aquí uno de los seguidores, sin la manipulación de cerebro, porque yo creo que ya viene con lavado de cerebro incorporado. No hace falta ningún esfuerzo. Y esta secuencia me pareció increíble, chavales. Esta secuencia vemos aquí como, en cierto modo, apuñala por la espalda al personaje de Chani. Cuando no obstante podemos ver que de pronto no hay una sola Chani, sino hay dos Chani, chavales. Podemos ver que hay dos. Qué zarpado, chavales. Me encanta cómo corre. Eso me encanta. Qué zarpado. Me encanta cómo corre. Y no era el personaje de Chani, era el personaje que creaba ilusiones. Lo más copado es que creó una ilusión sobre ella misma disfrazándose de Chani, chavales. Y que en todo podían verlo, chavales. Qué zarpado, chavales. Y esto es lo que confiesa él, el personaje de Gunho, que ella siempre buscó la felicidad de todos los niños, que por eso no querían, chavales. Vemos aquí que, en cierto modo, vemos cómo muere la hermana, en cierto modo provocada por ella misma, lo que provoca su ira, su furia. Y podemos ver aquí donde verdaderamente están los líquidos que son los que van a rociar sobre todos los habitantes de Hanzhong, chavales. En un aerodirigible. En un aerodirigible, chavales. Podemos ver ahí que viene una bomba en sí y con todos los líquidos que van a ser rociados, chavales. Podemos ver aquí que la única opción que encuentra Chani, la única que piensa en una solución plausible, es el personaje de Chani y es teletransportándola. A lo que le pedí a Robin que lo lance hacia ella. Y no obstante también piden que vaya el personaje de Kyunho, chavales. No obstante, vemos que lo lanza mientras que va pegada con Chani atrás. Eso me parece increíble. Y como en cierto modo se va alejando, chavales. Qué zarpado, chavales. Qué zarpado. Qué copado, chavales. Podemos ver aquí el personaje de Chani sabiendo que posiblemente enfrenta un gran peligro, chavales. Que podemos ver aquí esta secuencia también me pareció bien zarpada. El CGI muy bien ahí. Muy bien ahí, bien aplicado. En cierto modo, y cómo desaparece de la nada, chavales. Podemos ver aquí cómo desaparece, chavales. Algo que dice mencionar que ella pide que le atrapen cuando caigan, porque siempre recuerden que vuelve al mismo lugar, chavales. Qué zarpado. Vemos aquí, si no me recuerdo, esta es la última vez que vemos a este personaje. No recuerdo si después cae, chavales. A ver ahí, o ahí es donde muere. Y acá o acá es donde muere. Qué zarpado, chavales, qué zarpado. Podemos ver como poco a poco van esperando el personaje de Chani, pero nunca vuelve. Eso me pareció muy entrañable. Kyunho, Robin, la abuela, inclusive Gunho también lo va esperando, pero lamentablemente tenemos esta imagen, chavales, que vemos como la explosión llegó al personaje de Chani, mucha sangre de por medio, y podemos ver atrás, si no me equivoco, está el desierto de Gobi, si no me equivoco, un desierto de África me parece que es. Qué zarpado, chavales. Podemos ver aquí, esto me pareció bastante copado, chavales. Podemos ver aquí que nadie recuerda los eventos. Ninguna persona recuerda los eventos. Ahora me pasa la teoría, cuando finalicemos de esto me pasaron una tanda de teorías de qué es lo que puede pasar, qué es lo que pasó y qué es lo que pudo, chavales.
Vemos aquí el personaje de Kyunho intentando convencer de lo que pasó, cuando vemos que la única que recuerda todos los eventos del día anterior es su hija, chavales. Podemos ver que su hija es la única que recuerda. Pero todas las personas, todos los demás, nadie recuerda qué es lo que ocurrió, chavales. Podemos ver aquí a su abuela sufriendo la ausencia de su nieta, chavales, totalmente caído, chavales. Robin también. Y vemos aquí el personaje de Bunho esperando a que llegue Chaney, a que caiga Chaney, chavales, que zarpado. Podemos ver aquí esta tumba simbólica de Chaney, me pareció bastante entrañable. Vemos al personaje de Bunho mirando hacia el cielo, a ver si en algún momento puede llegar a caer, chavales. No obstante, vemos aquí una persona bastante molesta, una persona bastante irritable, que tiene mucha hambre, y no es nada más y nada menos. Y se pregunta, a ver ahí, oye, ¿y esto es un funeral? ¿Es porque se murió alguien? ¿Tú eres Euni? ¿Eres Euni? En versión usamos Chaney, no me cambien el nombre. Vamos, ahí está, ¿ves? Chaney, está bien. Esto me pareció muy copado, como todo el mundo va a ir a abrazarla cuando todo el mundo retrocede de por sí, porque vemos que está como si fuera una vagabunda. Es que fue porque intenté alejarme lo más posible. Esto me pareció muy copado. El doblaje me pareció increíble. La verdad que me pareció increíble. Las 3 de doblaje que hizo este personaje me pareció increíble. La vocalización, la caracterización y sus expresiones me parecieron increíbles. Y terminó en un desierto al otro lado del mundo. Y yo creía que estabas lejos. Vemos como todo el mundo se aleja, menos su abuela, chavales. Vemos como su abuela no se aleja de ella porque, sinceramente, está muy contenta de su regreso. ¿Por qué no te das tan como si nada? ¿Por qué tú estás como si nada? Le pregunta Robin. Ni te imaginas lo triste que estábamos. Vemos, esto me parece algo muy lógico, muy loco cuando lo dijo, porque me parece muy razonable por parte de cosas. Lo que le dice, pues si yo sabía mejor que nadie que no estaba muerta, ¿por qué iba a estar triste? Esto me parece increíble. ¿Por qué iba a estar triste? Es cierto, tiene razón. Qué zarpado, Charles, qué zarpado. No obstante, podemos ver aquí qué buen fotograma, Charles. Podemos ver aquí a Chaney. Podemos ver con la misma ropa, aunque ya calculo que bañada, Charles. Podemos ver aquí el reencuentro con Bunho. Qué zarpado, Charles. ¿Por qué me estás extrayendo? Me estuvo extrañando, maestro, que zarpado. Al obstante, podemos ver que en cierto modo, maestro se da cuenta de que no está con el mejor aroma posible, chavales. Vemos que está con un par de días sin bañarse. Pase 3 semanas sin bañarse y a ver a qué huele. Eso me pareció copado, chavales. Y podemos ver aquí que muy contenta Chaney lo abraza con la intención de pegarle su olor y para que sienta, chavales. Podemos ver esta idea. Este fotograma me pareció increíble, chavales. Qué buen fotograma, chavales. Esto aquí están terminando, chavales. Qué zarpa, chavales. Qué buen fotograma, chavales. Podemos ver aquí. Qué buen fotograma. Estamos hablando del cuarteto poderoso de Hanson, chavales. Super fuerza, telequinesis, teletransportación y pegarse a cualquier cosa y pegar otras cosas al mismo tiempo, chavales. Eso me pareció bastante. Y prefieren estar tranquilos, chavales. Qué zarpado. Y esta escena post-crédito me pareció entrañable, chavales. Yo creo que 2 escenas post-crédito. Está esta, en donde el personaje de Bunho se reencuentra con su madre. Podemos ver a su madre llorando a la distancia. Me pareció muy copado, chavales. Muy, muy copado. En cierto modo, y él también. Y podemos ver aquí como si estuviera recordando a su hijo, chavales, de la niña, chavales. Es como si nunca se hubiera ido. Esta imagen me pareció muy zarpada, chavales. Muy, muy zarpada, chavales. Podemos ver aquí, ya hasta lo más rápido, que zarpado, chavales. Y la segunda escena post-crédito tenemos por aquí, chavales, chavales. No olvidemos que el personaje que le daban los cerebros le había introducido ese líquido que había quedado, ese jeringa que es con el líquido mutágeno que había quedado en el día anterior, chavales. Podemos ver aquí que en cierto modo se va mutando al punto tal de la regeneración, chavales. Pero yo calculo que va a ser una regeneración inclusive mejor que la de Chaney. Posiblemente tengamos un antagonista principal para una segunda temporada, chavales. Para mí, esta serie va a tener una segunda temporada. No creo que en el próximo 2028, 27, posiblemente el 28 o 29.
Pero yo creo que esta serie va a tener una segunda temporada, chavales. Yo creo que está muy bien vista por todos, tanto por el público en general, por la crítica. Yo calculo que si analizamos, o posiblemente en un futuro cercano, Netflix anuncia cuáles son las vistas, los minutos que tuvo, los millones de minutos que pudo haber llegado a tener esta serie en general. Yo calculo que, chavales, vamos a tener una segunda temporada. Todo indica eso, chavales. Tenemos a los 4 superhéroes juntos. Tenemos a un posible segundo villano. ¿Cuál es me parece lo más interrogante? ¿Qué provocó que se olvidaran todos, chavales? ¿Qué provocó que se olvidaran el tema del lavado de cerebros? No nos olvidemos que el lavado de cerebros solo sirve para aquellas personas que han sufrido durante el proceso que han sufrido. Si todos los eventos que han ocurrido durante que estaban en lavado de cerebro, en ese momento, yo calculo que lo olvidan. Pero no nos olvidemos que los eventos que ocurrieron finales antes de la explosión, eso yo calculo que se van a olvidar, pero no todos los eventos anteriores. Así que, chavales, para mí puede ser que haya otra persona que utilice el lavado de cerebros. Puede ser que este científico no sea el único o que sus experimentos sean utilizados en otros lugares. La verdad que, chavales, lo dejamos por una segunda temporada. Chavales, para resumen final, ha sido una increíble serie, la he disfrutado, increíble. Muy pocas veces termino una serie como la he terminado esta, porque mayormente lo que hago es empezar una serie, ver un par de capítulos y finalizarla con el tiempo, chavales, pero la he disfrutado como un niño. Posiblemente sea una segunda temporada, la voy a ver sí o sí. Si voy a volver a ver esta temporada, no lo creo. No creo que vaya a ver esta temporada, posiblemente porque ya la he visto y no ha sido una serie, en cierto modo, al día de hoy que me provoque querer verla del inicio. O sea, no es que quiero verla ahora de vuelta. Posiblemente en un año o dos que tenga algo de nostalgia y poder recordar esta historia, posiblemente la vaya a ver. Pero mientras tanto, no la voy a ver. Sí, una segunda temporada, no una reunión, chavales. Así que no lo voy a ver. Nos vemos en la próxima. Ha sido un gusto. No se olviden de seguirme para más contenido, chavales. Nos vemos en la próxima.